Hoy hablaremos del estándar 132, la organización política del Estado franquista. El franquismo fue una dictadura en la que apreciamos la característica de ir consolidando los poderes absolutos del dictador, en la que destacamos el carácter antidemocrático de las instituciones y la represión de los opositores. La legitimación del franquismo, pese a que trató de inspirarse en un aura de cruzada, solo vino con la victoria lograda tras la Guerra Civil Española, 18 de julio de 1936, 1 de abril de 1939, que siguió al fallido golpe de Estado. Se caracterizó por un autoritarismo extremo. Sus rasgos más relevantes son: En primer lugar, el caudillismo. Franco fue investido como caudillo de España, jefe del Estado y durante muchos años también presidente del gobierno. También era generalísimo de todos los ejércitos y jefe nacional del Partido Único. Este personalismo y culto al líder fue tomado de los dirigentes y de los regímenes fascista italiano y nazismo alemán. En segundo lugar, la concepción unitaria y centralista del Estado. El franquismo suprimió todos los estatutos de autonomía aprobados en la Segunda República, el de Núria en Cataluña, 2 de agosto del 32, y el del País Vasco en 1936. Persiguió a los nacionalismos periféricos y promovió la españolización en los territorios influidos por los nacionalistas catalanes, vascos y gallegos, prohibiendo cualquier otra lengua o controlando cualquier manifestación cultural que no respondiera a los ideales de unidad nacional que imperaban en la dictadura. Este nacionalismo, con una exaltación de la patria, también es otro elemento propio del fascismo italiano y del nazismo alemán. En tercer lugar, la represión de la oposición. Esta fue sistemática. Ya durante la Guerra Civil se produjo una represión en los territorios controlados por los franquistas, que continuó en épocas posteriores. Hubieron muchos encarcelados en campos de concentración, como los de Faifes, La Isleta o Gando en Canarias. También campos de trabajo, como el Valle de los Caídos. Asesinatos sistemáticos y hostigamientos, ya no solo a los republicanos, sino a familiares o cercanos de los mismos, como se apreció en Canarias y en toda España con el fenómeno de las sacas o paseos del amanecer, que en muchos casos acababan con asesinatos y tirando el cadáver en lugares como la Cima de Ginamar o los Pozos de Cardones en Arucas. En el bando republicano también hubo asesinatos. Es conocido el caso de Paracuellos del Jarama, pero dos son los aspectos que diferencian la represión en ambos lados. Por un lado, el número de muertes, infinitamente mayor en el caso franquista, y por otro lado, el carácter sistemático de la represión en el franquismo. Los asesinatos eran en el bando republicano, salvo en el caso de Paracuellos, según Paul Prestor y Gabriel Jackson, fruto de actos espontáneos como respuestas a los hechos propios de la guerra, que eran inmediatamente frenados y sancionados por la autoridad política. Tal y como afirma el historiador Manuel Ortiz Heras, una vez acabada la guerra, no se buscará la paz, sino la derrota y la humillación total del enemigo. La mayoría de los asesinatos se cometerán después de la guerra. Y es que, en palabras de Julio Montero Díaz, el franquismo cuajó inicialmente merced al apoyo de los partidarios, a la vigilancia o liquidación de los vencidos y al miedo de todos a una nueva guerra civil. En cuarto lugar, el control de los medios de comunicación, sujetos a una rígida censura y que eran utilizados como aparato propagandístico de la dictadura. Pasamos ahora a ver los tres pilares del régimen franquista, que fueron el ejército, el Partido Único y la Iglesia Católica. El ejército fue el más destacado apoyo de la dictadura y participó activamente en el poder, ya que parte de los ministros y gobernadores civiles eran militares. Es de reseñar que muchos de los militares golpistas que podían discutir la autoridad del dictador Franco murieron en accidentes durante la guerra. Es el caso de Mola y Sanjurjo. Mientras que el resto, por encima de su ideología, falangistas, tradicionalistas, monárquicos, tenían, como dice Julio Montero Díaz, por delante de todo su fidelidad a Franco. La figura de Franco, en palabras de Julio Montero Díaz, quedó como un símbolo para las nuevas generaciones de militares en la medida en que estos identificaban su deber de defender España con el mantenimiento del régimen franquista, que ellos mismos habían traído con su victoria en la guerra. Esa imagen del caudillaje, con la idealización de la figura del dictador, se apreció más aún en las nuevas generaciones de militares. El Partido Único, denominado Falange Española Tradicionalista y de las Jones, Junta Ofensiva Nacional Sindicalista, comúnmente conocido como el Movimiento Nacional, se encargó de aportar al régimen sus bases ideológicas, de controlar los medios de comunicación y de suministrar una buena parte de los cargos de la administración. El 20 de abril de 1937
se había promulgado el Decreto de Unificación, en el que se unía la Falange Española de las Honts y la Comunión Tradicionalista Carlista. Esta unión entre dos movimientos en teoría tan distintos se pudo producir por una serie de hechos. Por un lado, la desaparición al comienzo de la Guerra Civil del líder de Falange José Antonio Primo de Rivera. Por otro, el aislamiento de los camisas viejas al mando de Manuel Hedilla, que fue apartado, en un principio detenido y condenado a muerte y luego desterrado, ya que no aceptaba el dicho decreto y menos aún el ascenso de una figura controlada por Franco, su cuñado Serrano Súñez, conocido como el cuñadismo. Por otro, en el caso de los carlistas, fue posible ya que Fal Conde, su líder, se encontraba exiliado en Portugal. Para procurar el apoyo social al régimen, el partido constituyó 4 organizaciones de masas. El Frente de Juventudes, dedicado a la formación y el adoctrinamiento de la juventud. La sección femenina, para controlar a la mujer en la doctrina cristiana y nacional sindicalista. El Sindicato Español Universitario, SEU, para controlar políticamente la universidad. La Central Nacional Sindicalista, el sindicato vertical de patrones y trabajadores. En cuanto a la Iglesia Católica, Franco siempre justificó su golpe de Estado en torno al ideal de cruzada. Para él, bajo los ideales del nacionalcatolicismo, ser un buen español era consustancial a ser un buen católico. Por ello, la Iglesia va a legitimar el franquismo. A cambio, la Iglesia tuvo una financiación muy generosa y desde 1939 se restaura el presupuesto al clero. Tenía además el control del sistema educativo, los valores y de la moral en el conjunto de la sociedad. La estructura política del Estado franquista se institucionalizó por medio de las leyes fundamentales, por medio de las cuales se organizó el Estado franquista. Fueron 7, promulgadas entre 1937 y 1967. Fuero del Trabajo, 1938. Ley Constitutiva de las Cortes, 1942. Fuero de los Españoles, 1945. Ley del Referéndum Nacional, 1945. Ley de sucesión en la jefatura del Estado, 1947. Ley de Principios del Movimiento Nacional, 1958. Ley Orgánica del Estado, 1966. Sin embargo, dentro del franquismo coexistieron diferentes familias o grupos de influencia de los que Franco se valía y que desechaba según su conveniencia. Primero, los que habían apoyado incondicionalmente el golpe de Estado: falangistas, carlistas, ultracatólicos, monárquicos alfonsinos. El representante más claro de este grupo fue Carrero Blanco. Formarán en los últimos años del régimen e inicio de la transición el llamado búnker. Segundo, los que se incorporaron a la causa franquista durante la guerra, algunos republicanos radicales, miembros de la SEDA y catalanistas de la Lliga Catalana. Tercero, la Iglesia, que creó también asociaciones como la Asociación Católica Nacional de Propagandistas, ACNDP, que tuvo gran importancia en los planes de estabilización de finales de los 50 y década de los 60, muy relacionado con el Opus Dei, destacando las figuras de López Rodó, Navarro Rubio, Ullastres o Fuentes Quintana.